quizás no podía venir. Qué bacana. Ahora sale esa voz horrible, como de GPS. Sí, gracias por avisarme, sí, me olvidé por completo. Creo que estamos todos. No, faltan Pablo, dos. Faltan dos. Todos entregaron el parcial, sí. ¿No? Acá todos entregaron. Justamente faltan los dos que no entregaron. No, está bien, está perfecto, Sabrina, total. Siempre podemos retomar de cualquier lado. Pero a los dos que faltan les voy a escribir. Pablo, quería decir algo en relación a un film que se llama El hijo de Saúl, Son of Saul, que también trabaja el horror en un campo. Él es un Sonderkommando, que es el judío agarrado por los nazis para practicar violencia contra los suyos. Y la película trabaja al fuera de campo. Todo lo que vemos del horror en realidad lo vemos medio de costado, y eso me parece muchísimo más sugerente también, esto de permitir la imaginación y la interpretación personal. Creo que es más fuerte imaginarse una muerte con un cuerpo arrastrando y dejando una estela de sangre que ver la muerte en sí, que es un poco lo que plantea la película. Nada, y lo linkeo con algo que hablamos la semana pasada sobre Samantha Schweblin y cómo dar todos los datos al lector. Sí. En cine es mucho más difícil, me parece, cuidar ese aspecto interpretativo. La sugerencia visual es muchísimo más compleja. Claro, son dos estéticas diferentes que cada uno, por supuesto, como artista tiene el derecho de elegir la que le cuadra más o le conviene más. Pero sí, sin duda son dos estéticas diferentes que remiten probablemente a dos éticas y a dos ideologías diferentes. Por lo menos ideología artística desde ya. Después ya una ideología más general habría que ver. Habría que ver. Pero hay una comparación que es muy interesante, hablando de Primo Levi, que no quería dejar de hacer porque hay una película de Diana Cavani que se llama Portero de Noche, no sé si la vieron. Portero de Noche fue muy famosa en su momento, muy cuestionada también. Y Portero de Noche es prácticamente el mismo, casi el mismo argumento que Carne de Perra. Es la relación, pero dentro de un campo de concentración, entre un nazi y una prisionera. Y es una relación que se vuelve erótica y hasta se revierte un poco también, en la relación de poder, ¿no? Con la mujer sobre él. Según parece, Primo Levi no lo dice directamente, pero en el prólogo que hizo alguien para la trilogía de Auschwitz, dice que Primo Levi se había quejado mucho cuando se estrenó esa película, porque decía que esas cosas no se podían mostrar, ni aunque fuera verdad, digamos. O sea, esas son cosas que no se pueden mostrar, un poco por lo que decía Andrea respecto de la posibilidad de juzgar algo que pasa dentro de los campos. ¿No? Que él lo decía en todos los casos, no solo por el traidor, el delator o la zona gris y todo eso, sino incluso cuando habla de robar, por ejemplo, ¿no? De robarle un pan a otro o de robarle una zapatilla a otro. ¿Sí? Es así, no se puede aplicar una ley fuera del campo a una ley, digamos, a la legalidad dentro del campo, donde está en juego la supervivencia, ¿no? Es como que tiene que suspenderse el juicio, ¿no? Y eso vale, sin duda, para aquellos que cometen algún tipo que de todas maneras él en algún momento establece cierto límite también, ¿no? Como decir, bueno, hay alguno que pasó un límite. Una cosa es robar un pan, otra cosa por ahí es torturar, pero bueno, de todas maneras, aún así es como decir, bueno, pero si no estuviste adentro del campo y no sabes lo que pasa, porque no es solamente que te obliguen a hacerlo, es el grado de deshumanización al que te someten antes de que estés en situación de hacerlo. Creo que eso es más profundo, porque sin duda adentro del campo puede haber gente que era buena y se vuelve mala, o gente que era mala y se vuelve buena, o gente que era mala y sigue siendo mala, sin duda. El problema es que la estructura general de deshumanización hace que cualquiera sea capaz de hacer cualquier cosa, probablemente. Pero así como termina el primer tomo en que hay gente que se ayuda para sobrevivir, mientras otros se matan, evidentemente hay hechos heroicos, ¿no? O éticos,
pero siempre dentro de una legalidad interna, como que no puede ser juzgado de afuera. Eso me parece interesante, porque el tema de la tortura, el tema de la delación, el tema de la libertad de elegir, es muy delicada, es muy delicado. Yo pensaba en Sartre, por ejemplo, cuando habla de la libertad de elegir, ¿no? Dentro de su filosofía, por supuesto que es muy compleja, pero cuando él dice, siempre tenemos libertad de elegir, aún en la peor situación uno puede elegir morir, ¿sí? Quiere decir que, bueno, que elegimos vivir cada minuto, porque en cada minuto podríamos elegir morir. O sea que aunque sea, tenemos ese margen de libertad en cualquier momento, ¿sí? Incluso el de dejarnos morir. Pero eso se puede decir dentro de cierta filosofía existencialista y se puede entender. Pero en la práctica no es tan sencillo. Quiero decir, la supervivencia, o, sea instintiva o sea lo que sea, lleva a hacer cosas increíbles que uno no podría creer. Por eso hablábamos la otra vez de la falta de suicidios dentro de los campos, relativamente, porque por supuesto siempre hubo, pero relativamente, ¿no? Cuando uno podría pensar, ¿no? Desde afuera pensar, no, bueno, pero si yo tengo que vivir así, me mato. No puedo vivir así. Si no puedo vivir a 10 grados bajo cero, prácticamente desnudo, comer un pedazo de pan todos los días, estar en la misma cama con 10 tipos que me están haciendo sus necesidades encima, digamos, yo me mato. Y bueno, pero no se mataban. Es decir, es muy difícil en ese caso juzgar desde afuera. Y lo mismo con la delación, con la tortura, o con el hecho de, bueno, en lugar de delatar, que me maten. Y no, no es tan fácil, porque saben torturar y saben cómo aplicarte la tortura para no matarte, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para matarte, ¿no? O para dejarte morir. No es tan fácil, ¿no? Hay casos, pero tienen que ser una circunstancia en que se pueda hacer, como en el libro de Antonio Marimón, El antiguo alimento de los héroes, que cuenta su estadía en La Perla, ¿no? En un tiempo en La Perla, de cual después salió, ¿no? Pero, si es claro, si no lo hubiera podido contar, pero digo que hay un momento en que los hacen correr desnudos, digamos, en un patio, y no podían parar, no podían parar. Y el tipo que los hacía correr decía, bueno, el que pare le pega un tiro, ¿no? Con una pistola en la mano, bueno, el que pare le pega un tiro. Entonces todos corrían, corrían y corrían, corrían. Y él decía, bueno, sacamos fuerza, él personalmente sacaba fuerza de donde nunca podía sospechar que tenía. O sea, estaba recontra agotado y seguía corriendo. Hasta que uno de los muchachos, de los que están prisioneros, se tira contra una pared. Se tira contra una pared y se queda ahí. ¿Sí? Sabiendo que lo iba a matar el tipo. El tipo va, se le acerca, le dice, seguí corriendo, te mato. Y el tipo no se levanta. Seguí corriendo, te mato, no se levanta. Seguí corriendo, te mato, no se levanta. Y entonces el tipo le pega un tiro en la cabeza. ¿Sí? Eso fue una especie de suicidio dentro del campo. Pero era uno entre 100 tipos que corrían. Sí, es una cosa muy, muy difícil de explicar esto, ¿no? De juzgar desde afuera, ¿no? El tema de la tortura, el tema de delatar o no delatar, eso es de la culpabilidad del sobreviviente, de la culpabilidad de haber delatado o marcado también, porque bueno, justamente lo que hace esta chica, la protagonista, es colaborar, ¿no? Colaborar en asesinatos. Pero bueno, lo que hicieron muchos acá fue marcar a compañeros, ¿no? Sobre todo en la contraofensiva, ¿no? Que los llevaban a las fronteras, ¿no? Los llevaban a la frontera para que vieran, digamos, de los que entraban, cuáles eran combatientes, ¿no? El 79 y 80, las dos contradefensivas, y bueno, ahí caían casi todos, cayeron en la frontera, porque fueron marcados por ex compañeros que estaban todavía en campos de concentración, que no habían sido asesinados, pero venían de años de ser torturados. Y algunos se pasaron, efectivamente se pasaron de bando. Incluso está el caso de algunas mujeres que se casaron con torturadores, ¿no? El caso de Chamorro, ¿no? Que era el jefe de la ESMA, que se casó con una de las prisioneras, ¿sí? Y
Bueno, es como decía Andrea hoy, por más que uno diga síndrome de Estocolmo, con eso no explica nada, es algo tan complejo y tan profundo que no hay explicación para eso, ¿sí? Pero mucho menos hay juicio, si no hay explicación, mucho menos puede haber juicio. Hay un nivel ya estructural no sé llamarlo de locura o de lo que sea, donde es muy difícil juzgar, ¿no? Muy difícil juzgar. Eso lo explica muy bien Scary en la parte de la tortura, en la parte de, bueno, de la desaparición del mundo, ¿no? Y del mensaje hacia el exterior también. Hubo una parte, hubo una época al principio de la dictadura, antes incluso de la dictadura también, que cuando caían los guerrilleros, los combatientes acá en Argentina, ¿no? Se pensaba, los militantes pensaban, que no resistir a la tortura era un signo de debilidad ideológica, ¿no? Lo trasladaban de otra época eso, porque en la dictadura anterior, digamos, obviamente muchos habían sobrevivido, pero era otra dictadura y era otro tipo de tortura y otro tipo de aplicación sistemática, ¿no? Porque no habían llegado a los límites a los que llegaron la dictadura del 76, ¿no? Pero realmente se creía eso, que uno podía aguantar la tortura y no delatar simplemente por una fuerza de voluntad, digamos, ¿no? Cimentada ideológicamente, una suerte de ordaría o juicio de Dios. Era eso, una base religiosa eso, en el fondo, ¿no? Es decir, aguantás, ¿por qué? Bueno, por algo, porque estás convencido, etcétera. Y en realidad no es eso, digamos, uno aguanta o no aguanta por el umbral de dolor que tenga. Pero además, no es solo el umbral de dolor, es el hecho de que si realmente tenías un umbral de dolor alto y te bancabas la tortura durante 3 días, y a lo mejor te traían a tu hijo adelante tuyo, ¿sí? Para torturarlo a él o mostrártelo, digamos, te vamos a torturar delante de tu hijo. Es decir, ellas son límites que van más allá del dolor propio, ¿no? Entonces, ahí se abandonó esa doctrina, digamos, de la delación y incluso condenaban a los que caían, como Roberto Quieto, por ejemplo, a los que caían y aparentemente delataban, los condenaban, los juzgaban y los condenaban, a muerte incluso, ¿no? Es decir, cuando el tipo estaba siendo torturado porque había delatado y se sabía porque el hecho de que caía, digamos, caían algunos, los miembros de la célula, las casas seguras, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí apareció la famosa pastilla de cianuro, ¿no? Es decir, bueno, si ves que te van a agarrar, tómate la pastilla, porque seguro que vas a delatar, seguro que vas a confesar. Entonces, tómate la pastilla y morís antes, ¿no? Y entonces aparece el antídoto que los médicos le daban a los que se tomaban la pastilla, ¿no? Fíjense la perversidad y el horror, digamos, que estoy contando, ¿no? Bueno, lo de Chile pasa lo mismo. Esta chica en realidad, la protagonista, María Rosa, la tomamos cuando ya